Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Oro, FM obviamente. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic en cualquier parte del mundo. Y oye, perfecto además, porque es un tema de tecnología, no de aquí. Y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Zulún. Estamos en vivo en los dos Facebook y en el canal de YouTube. Y hoy, como dice el líder Tralala, la prensa corrupta nunca se ha puesto de acuerdo para cambiar la fecha. Así que hoy 10 días de Reyes, vea, a los que les gusta la rosca de Reyes. Hay gente mal pensada. Hoy es 6 de enero. Hoy, en la vida real, también fue imposible que los Reyes llegaran con nada, porque el 25 de diciembre ya está históricamente probado y además aceptado por la Iglesia Católica que no pudo haber nacido nadie de lo relativo a la religión cristiana en todas sus variantes. Por tanto, el 6 de enero tampoco llegaron los magos. Pero eso es lo que se puso porque había que hacerlo coincidir. El 25 de diciembre se lo escogió porque había que hacerlo coincidir con una festividad que ya estaba, como un montón de festividades del cristianismo o del catolicismo que están basadas en las festividades judías. Porque aunque a algunos no les guste y coman media tonelada de lo que sabemos, el cristianismo es una derivación del judaísmo. ¿O qué cree que es en la parte del Antiguo Testamento de la Biblia? ¿O qué pasa cuando le clavan una lanza en el costado en vez de quebrarle las rodillas, que era lo normal cuando crucificaban a alguien los romanos? Dice, para que se cumpla la profecía, ningún hueso le quebraréis. Y entonces, ¿profecía de dónde? Del Sefer Torah. Pero bueno, hoy día no voy a hablar, me voy a embalar hablando de cosas, pero si van a discutir, primero que nada, tómense la molestia de unos 10, 15 minutos, leer alguito sobre lo que van a discutir. Porque si no quedan realmente como con gente a la que yo salgo corriendo, porque discutir con estúpidos es grave. Sofocleto, en su mortal obra Los dice que nunca hay que discutir con uno porque uno se puede contagiar. Así que no vamos a contar al tema. O sea, hoy tenemos dos invitados, pero sobre el mismo tema. Además, esto ya quedó arreglado en los tiempos de que la embajadora, pues ya está nombrada y recibió en un tiempo récord el placet de Su Majestad el Rey de los Belgas, donde ahí en ese país ahorita debe haber una conmoción fuerte por el tema de que si Nicolás Maduro tiene un trastorno de doble personalidad y se cree Plácido Domingo o Luciano Pavarotti y empieza a cantar, el rey de los belgas se va a ver en un problema, porque una cosa es que Ecuador pida a alguien y otra cosa es que Trump pida a alguien. Si el rey de los belgas al lado de Trump es peligro, una cosa de este deporte, que se odian los balones que hablan francés y los flamencos, que la parte que realmente son de la misma raza que la gente de los Países Bajos, como les gusta que se llamen, que hablan flamenco. Bueno, está con nosotros Daniel Pinargote y el día que yo logre manejar bien esto, hago una peregrinación a Santiago de Compostela, ni siquiera a Roma. A ver. Y Gino. Ya, estaba viendo al revés. A ver, ¿cuál es cuál, hermano? Yo soy Gino y Daniel es el que está a su derecha. Gino y Daniel. Perfecto. Correcto, muchas gracias, Rodolfo. Genera, ¿no es cierto? Genera. Genera. A ver, que Coagenera es otra cosa. Coagenera vende flores. Exacto, pero por eso es que la tengo en la mente. Como se va a la playa, se fue. Sí. Tienen un vivero. Tienen orquídeas muy bonitas. Correcto, tienen orquídeas muy bonitas, eso es verdad. Realmente bonitas. ¿Qué? Aquí. Estos son micrófonos alemanes. Sí. Son tan buenos que la calidad de la producción es fabulosa. Pero donde te mueves un poquito, se pierde como son alemanes, te dicen, tienes que hablar acá. Ok. Bueno, a ver, estamos hablando de energías renovables, ¿correcto? Correcto, así es. ¿Quién comienza? Porque la primera pregunta es, y es una pregunta en negativo,
lastimosamente los combustibles fósiles son los únicos que dependen del ser humano, su almacenamiento y su continua provisión, carbón, diésel, etcétera, Petróleo. etcétera, porque el ser humano no controla ni el sol, ni el viento, ni las corrientes marinas. En Nueva Zelanda se conectan a los volcanes, pues la isla sur de Nueva Zelanda está repleta de volcanes, en Ecuador quizás se podría, pero no controlamos las energías las que no contaminan. Ya vimos lo que pasó, no llueve y nos metimos Coca-Cola, Sinclair y Mazar por dónde. Bueno, ustedes ya saben por dónde. Y no está lloviendo ahorita. Y tampoco. no, pero ahorita es normal que no llueva. La otra vez no llovió desde septiembre. Correcto. Eso fue... A ver, ¿por qué seguir apostando a un variado menú de energías renovables que hay cuando nunca vamos a tener la seguridad de que siempre van a estar presentes? Y la energía Hermano, eléctrica A ver, ¿Quién? Coge tú la palabra y yo Piedra te por complemento. piedra. No, A ver, a ver, la verdadera riqueza de un país a nivel energético está en su diversificación. ¿ya? Así como un empresario que quiere tener un patrimonio saludable, tiene diferentes empresas, diferentes inversiones. La verdadera riqueza de un país a materia energética está en diversificar su energía. O sea, no todos los huevos en la misma no canasta. todos los huevos en la Correcto. misma canasta como Ecuador puso como todos los depende- huevos en la misma depende ahorita canasta. en hidroeléctrica casi todo. Entonces, Pero Ecuador puso los huevos en la misma canasta, hidroeléctricas. por eso no, Y encima en la misma vertiente, ¿no? Al mismo estiaje. no somos una matriz rica a nivel de diversificación. Entonces, una matriz rica se considera tener energía eólica, energía solar, energía hidráulica, ¿por qué no? Y hay bastantes fuentes de energía, hasta la nuclear que veo que hoy día está en proyectos, ¿no? Pero En un país sísmico como Ecuador, no sé. pero está ahí, ¿no? En diversificar. A ver, ok, de acuerdo. Y los recursos naturales que son tan abundantes en este país. Ahora, a nosotros lo que nos sobra es sol. Correcto. Ahí está. El ejemplo es el sol que está haciendo Es el fuerte. sol. Que bajar la cortina. Pero el sol no sale todos los días con la misma intensidad. Ya ahorita estamos en enero, en verano. Bueno, por ejemplo, Lima, por ejemplo, no podría tener energía solar ni con magia, porque el cielo de Lima es ese gris oscuro, como algodón sucio, casi todo el año. Pero nosotros sí tenemos sol. Ya, esa es una alternativa renovable. ¿Qué sobra aquí? ¿Qué tenemos? Agua. Agua. Pero cuando no llueve no hay. No hay. Correcto. Eólica, eso es en Europa más. No, para nada. O sea, a ver. Aquí hay vientos. Hay sostenibles. vientos en la zona sierra que da miedo. espectaculares. Ya. Hay vientos espectaculares en la zona No, yo me sierra. olvidé, estaba hablando De la tierra zona de costera. monos, la tierra de Estaba monos. pensando. Acá no hay. La zona sierra es. No, los pues hay harto ventarrones. viento, hay harto viento. Además hay callejones. Sí, hay bastante. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creo que va de la mano, justamente la otra vez lanzamos un paper con mi hermano de qué consideramos que se debe hacer para los siguientes años. ¿Ya? Y allá lo que se debe tener bastante claro es que la revolución energética a nivel país no va a ser una revolución de tecnologías. Al final del día las tecnologías se están utilizando en Europa, en Estados Unidos, en México, Colombia, pongámosle el nombre que sea o la tilde que queramos a nivel país. La revolución realmente es una revolución financiera, ¿ya? Es colocar o crear o fomentar los vehículos necesarios para que poder sacar adelante estos proyectos a nivel industrial. ¿Qué tan caros Estos- son? Los proyectos, la matriz solar, la energía solar es la forma de conseguir energía de las más baratas que hay en el mercado. Y rápida. Y rápida. Es una ejecución casi que inmediata. Ya, pero ¿de qué volumen hablamos? Porque yo entiendo, hay casas que tienen paneles solares y funcionan con esa luz. Vámonos Aquí, a lo que en verdaderamente Ecuador. marca la Vamos a la diferencia. industria. Vamos a la industria. Lo que marca la diferencia. Un game changer, como se dice. Ujú. A ver, históricamente, en los países que tienen unos años más desarrollados que el Ecuador. Siglos. No, unos años más. Siglos ya fuera muy No, futurista. ¿no? a ver, sí, son años, pero en la brecha parecen siglos. Vámonos a países como Colombia, que no tienen menos de. Colombia es años, sí, tiene razón. Pero países de la región con los que podemos Ya. compararnos, ¿no? ¿Quiénes han marcado la diferencia a nivel energético ahí? El sector privado. Quien ha puesto la inversión, el capital, el CAPEX para que los proyectos fotovoltaicos, los proyectos eólicos se hagan, es siempre el sector privado. Sí. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo creo que ahorita ya tenemos al menos una ruta clara, ¿no? En darles las seguridades, las tranquilidades, mediante regulaciones de que el sector privado puede invertir
y que esa inversión no va a tener tambalear. no va a tener trabas para que pueda ser recuperada, ¿no? Pero hay Entonces, un pero. Acuérdate que en la última consulta popular, la constitución no se puede cambiar, que sectores estratégicos. como Santo Tomás de Aquino dijo que la estupidez humana era infinita y que cada vez había más estúpidos, entonces nosotros que nos quedamos con que los sectores estratégicos solo los puede manejar el Estado y por excepción la empresa privada. Si tú fueras cualquiera de los dos que fuera un advisor de un fondo de inversión, a ver, el fondo de noruego, que tiene 3.000 trillones de dólares, viejo es Ecuador, ahí dice que hay oportunidades. Con esa redacción constitucional, tú le dirías a los noruegos, vaya invierta. Y sabe que la respuesta en realidad es sí. ¿Y por qué sí? Que de todas formas no termina siendo la posición o la ubicación más atractiva en cuanto a lo que requiere la parte legislativa. De todas formas, sí existen vehículos que permiten que estas inversiones sean atractivas. Claro, pero tienes un problema. Y si te mandan una demanda de inconstitucionalidad por violar el artículo tal, y la Corte Constitucional está conformada por los mismos 9 cretinos que tenemos ahorita. Es que en ese escenario ya no viene a ser algo necesariamente político, es algo que se maneja a nivel regulación. Y dentro del marco regulatorio, por supuesto, quien suministra la energía termina siendo termina siendo la distribuidora, la empresa eléctrica, el nombre que le queramos poner. Pero sí, de todas formas, quien está generando energía viene por parte de la planta, entre comillas, privada. Entonces, sí se permite hoy en día que una planta privada alimenta a la distribuidora. Quien se encarga de distribuir va a ser la distribuidora. Pero no tiene un tope. Tiene un tope. Hay dos topes. Y hay dos tipos de... Aquí nos encanta ponernos piedras en el zapato y troncos en el camino. Y hay dos tipos de regulaciones. ¿Cuánto es el tope? Tienes una regulación que es de 10 megas para abajo y tienes otra que permite hacer hasta 100 megas. De 10 no hablemos. Megas. ¿Qué tanto es 100 megas? 100 megas... A nivel industrial. A nivel industrial. Son 10 industrias que tienen un consumo de más de $10,000 al mes. Para poner un ejemplo, y que bastantísimas, ¿no? 100. Entonces, 100 megas es un tope absurdo. Pero porque es por zonas. Pero igual, yo creo que no debería haber tope. Sí debería haber tope. Porque qué? Estamos limitados por la transmisión. A ver, obvio. El tope es la capacidad de transmisión y nuestra capacidad de transmisión va a la par con nuestra capacidad de un montón de cosas malas. Pero claro, si Colombia, cuando fue el problema del año del estiaje bravo, no podía enviar más. Colombia dijo, pues si yo les puedo, oiga su merced, si yo le puedo vender más, lo que pasa es que su merced no tiene redes de transmisión que puedan. Su merced somos los pelotudos, como digan en Argentina. Entonces, vas a tener que también invertir en las redes, ¿o no? Correcto. Y como bien lo comentaba Gino hace unos minutos, en los otros países, en los países desarrollados, quienes financian la estructura financiera, la estructura energética de un país es el privado. Es el privado. O sea, quien pone el marco regulatorio para que se pueda jugar, quien pone las reglas del juego es el que pone la parte pública, claro. Porque quien pone la plata es la parte privada. Pero el que pone la plata te dice, mira, no me gusta esa cosa, y allá la gente negocia y puede arreglarlo. Acá no hay cómo. Y de todas formas, yo sí creo y soy bastante optimista en el que sí está habiendo muy buena respuesta por el sector de inversión a nivel internacional para ver Ecuador como un muy buen hub de innovación energética o desarrollo energético a nivel regional. Porque lo vivimos en el día a día, porque lo conversamos con ellos cuando les presentamos proyectos, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y por más de que todavía hay bastante cuidado, es precisamente en eso donde debemos diferenciarnos o debemos de ser los más transparentes posibles. No hay un inversionista en el mundo que no esté dispuesto a asumir un riesgo que no esté previsto. Claro, no es cuestión de riesgos, sino es de poder transparentarlos de manera correcta, poder estructurarlos. Y algo muy claro es que no podemos hablar de estos tipos de proyectos y utilizar la palabra riesgo en otra conversación. Van muy de la mano. Lo que sí debemos siempre mantener como la ley per se es que ese riesgo debe ser medible, debe ser transparente y debemos empezar a estructurar estos proyectos como ya una norma común. Es decir, para que un proyecto sea bancable a nivel internacional tiene que tener parámetros ya estructurados, tiene que tener parámetros repetibles. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que yo creo que va a ser un factor determinante para que la inversión internacional
quiera poner un pie firme en el Ecuador va a ser la bancabilidad de los contratos de energías renovables, que va a ir muy de la mano con la estandarización de esos mismos contratos. Ya, pero a ver. Vamos a hablar del riesgo. Colombia tuvo y tiene, porque hay tantos disidentes y tantos frentes que yo no sé qué paz hicieron, ¿no? Pero el señor se llevó el Premio Nobel de la Paz. Colombia 70 años de guerra civil. Sí, en algún momento la FARC controló una parte importante del territorio colombiano hasta que vino el Plan Colombia con el presidente Uribe y con la ayuda norteamericana. Pero Colombia nunca dejó de recibir miles de millones de dólares de inversión extranjera al año. El Perú tuvo a Sendero Luminoso, que volaba de 3 a 4 carros en Lima, en el centro mataba a 10, 12 personas por carro porque ellos eran Pol Pot. Hay que destruir todo con ríos de sangre para construir de nuevo el futuro. Locos. Pero el Perú nunca dejó de recibir miles de millones de dólares. Bueno, los chilenos no fueron tan locos nunca, pero Chile nunca dejó de recibir miles de millones de dólares. Aquí no tuvimos de a Sendero Luminoso, ni a la FARC, ni a nadie que se le parezca, ni a Salvador Allende, con un gobierno como el de él, ¿no? Correcto. Y cuando la plata llega a cuentagotas, y cuando te caen aquí 500 millones de dólares, prendemos fuegos artificiales. Y cayeron 2.500 al lado. O 5.000. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en porque sería fabuloso ser un hub de algo, ¿no? Que mejor que de energía. Sí. ¿Sabes por qué digo de algo? Porque aquí hubo la genial idea de un imbécil que pusieron de gerente general de TAME, que aconchabado con los del aeropuerto de Quito, con Keyport, le salió la idea genial de que Quito iba a ser un hub con TAME, ¿ya? Para competir con Lima, que es el hub de la TAM. O sea, TAME en su mejor momento es una pulga al lado de la TAM. Para competir con Santa Fe de Bogotá, que es el hub de Avianca, otra pulga al lado, TAME al lado de Avianca. Para competir con Panamá, con Copa, otra pulga. Y para competir con San José de Costa Rica. ¿Qué pasó? Quebró TAME. Pero el Estado ecuatoriano perdió nadie sabe cuántos millones porque ahí tampoco hay contabilidad. Entonces sería ideal hacer un hub energético aquí. ¡Qué bien! Sí. Ok. ¿Cómo logras tú convencer a la gente que pone 5.000, 7.000, 3.500 millones en los de al lado y nosotros 300, 400? Que traiga, porque ahí vas a necesitar plata en serio. Plata de verdad. Mira, ¿cuánto? Correcto. Y más o menos ¿cuánto? Más o menos cuánta plata. Para hacerlo bien. A ver, es que para hacer un hub, ¿qué hay que hacer primero? O sea, hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Claro. Hay que empezar con que se empiecen a hacer proyectos verdaderamente grandes en este país. Sí. ¿Ya? Hoy en día se están empezando a hacer. Están en proyectos tanto a nivel privado como a nivel público. ¿Sí? Venta al Estado. Venta al Estado, me refiero con proyectos públicos. Ah, ya. ¿Sí? Hoy en día tenemos dos proyectos principales. ¿Cómo se define un proyecto público? Un contrato compraventa por parte del Estado, bajo regulación, hay un precio ya pactado de 8 centavos con 14, en el cual las plantas de hasta 10... Perdón, eso es lo que le pagaría el Estado al generador privado. Correcto. Pero a eso hay que sumarle el costo de la transmisión o ya está allí. En ese costo No ya se está... considera en ese No, porque es venta directa, es venta directa del Estado. directa a la distribuidora. Es venta directa a la distribuidora. Venta directa a la distribuidora. A la comercializadora, a CENEL. Perdón. Yo les ruego tomar en consideración que yo de energía sé cómo prender y apagar la luz. Sé que existen unos aparatos que ya tienen antigüedad harta, que se llaman breakers. Los Y breakers. cuando uno los pone, y hay un cortocircuito, salta el breaker y se acabó. Y seguro. Ya. De allí sé que si no tengo batería, que es eléctrica, no Correcto. anda mi carro, que no es eléctrico, ¿no? Ya. Pero de ahí no sé mucho más. Esos 8 con 14 que me dices, está venta en planta. Correcto. Generación. Sí. La Ya. planta, el O costo sea, de la energía... el te la costo de compra. generación. Correcto. Ahí vas a tener que sumar el costo de transmisión. No, es un costo de entregarle a la empresa No, para comercializadora. venderme a mí. Para que esa comercializadora le venda a Rodolfo Vaquerizo. Vamos Bueno, a ya hacer la radio, seguimos acá. comercializadora ya tiene diferentes tarifas de cobro con pero sus tienes privados. pero tienes la capacidad de transmitir. Sí, claro. Depende, porque para que Sí, te aprueben el proyecto claro. tienes que tener estudios de Claro, prefactibilidad, protecciones, en el caso de que aplique claro. subestaciones. Claro. Entonces tú tienes que tener todo bajo ley, bajo protecciones eléctricas, bajo normativas, que todo se cumpla para que Si no, para no que puedes tú no, empezar. correcto, Sí, no claro, puedes empezar, claro, claro. no pueden ver. Eso- Y eso- para Ya responder, entendí. y para responder, a ver, ¿cómo le vende a Rodolfo Vaquerizo? ¿Cómo le vende a Juan Pérez? ¿Cómo le vende a Lionel Messi, al personaje que sea? Entonces,
A mí me lo compra la empresa eléctrica en 8,14. Ya yo siendo Ya. un generador privado para el sector público. ¿Te lo compra cómo? A 8 me pagan cash. Bueno, en teoría, ¿ya? Me paga esos kilovatios hora multiplicados por lo que le generé. Entonces, yo como empresa comercializadora rentabilizo aquello, tengo dos tipos de clientes, los privados, los privados, empresas privadas, que le vendo la energía a 11 centavos, a 12 centavos, depende del contrato, o se lo vendo al sector residencial. En el sector residencial yo tengo diferentes tipos de tarifas en base al consumo, que va... Las mismas que puso el Estado en tiempos de Correa, que Correcto, se consumía que más. Yo hasta tenía entendido 69 centavos. Yo tenía entendido que el negocio de cualquier empresa que vende es vender más. Correcto. Bueno, acá usamos el criterio al revés. Si tú me compras más, yo te cobro muchísimo más que el que me cobra menos. Eso debe ser una de las imbecilidades más groseras ¿Sabe que yo he qué? escuchado en mi vida. Mire, eso va mucho con la tesis, es que ya se ponen unos bravos políticos hoy, ¿no? Va un poco con la... Olvídate de la política, No, la lógica comercial. Le cobran, ¿Qué quiere? pero le cobran más al que más tiene, ¿ya? Es por eso. Es verdad, o sea... Pero es que no se trata de sí, cobrar pero, más al que más tiene, porque ya, correcto, ya le cobraste los impuestos. Es el que más consume. Yo estoy delineado también, No, yo también sé, pateo con la derecha. Por ejemplo, pero... es que eso no es cuestión de derecha, hermano, es lógica. eso- Aristóteles inventó la lógica. O sea que en principio, a ver, nuevamente, debería ser completamente al revés. O sea, la lógica dice, mientras más consumo, economía de escala, me debería salir la energía más barato. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Nuevamente regresamos a que tenemos una matriz no diversificada. Que para una residencia resulte más caro consumir más, una variable inmediata es la instalación de paneles solares. Entonces, hasta cierto punto, ¿qué es lo más lógico? No. ¿Qué es lo óptimo? Tampoco. Pero que vamos a tener una repercusión positiva para quienes tomen decisiones inteligentes como es la instalación de paneles solares residenciales, por supuesto. Eso Yo sí, te no compro cabe el duda alguna. argumento ahorita, Por supuesto. pero cuando pusieron las tarifas... No fue con esa intención, Ay, pero para nada. solares, Pero para nada. Para nada, fue por el otro lado. Por supuesto. Ya. Por supuesto, así es. Por lo que yo decía. Por si acaso, yo consumo muy poca energía eléctrica, porque como yo vivo solo, y yo no soy de los que viven en aire acondicionado, porque estoy en el Fortín virado, recibo el viento del mar, del sur-suroeste. Todavía no prendo el aire acondicionado desde que lo apagué en abril o principios de mayo Del año 2023. pasado. No necesito, no, del 2025. No necesito. O sea que yo no es que me estoy quejando porque a mí me cobren. No. Yo consumo 500 y piquitos de kilovatios al mes. Ok. Sí, no. No es, por si acaso. 120, 80, por ahí más o menos. No. La factura de luz. Sí. No, menos. Menos. No llega a 80. Medio 80. No llega a 80. Ahora, si viene un invierno maldito que hace calor y humedad todos los días y llueve todos los días, obviamente no puedo tener abierto el ventanal del balcón porque se me mete el agua. Claro. Puedo subir, qué bruto, a 100. Ya no. Yo conozco gente que paga miles de dólares. Yo conozco gente que paga 2.000, 3.500 dólares de luz. Por casa. Por casa. Es una locura. Pero bueno. Como pagaban, ¿no? Ahora tienen paneles. El lagarto Y- no devuelve. y- Entonces, y- habría que garantizar. Ok, dale, sigamos. No, y quería quería regresar un poco a cuáles son las medidas que consideramos que se deben tomar para poder atraer esa inversión privada. Primero, dar o estructurar las garantías correctas para poder trazabilidad Primero. para dar tranquilidad a los inversionistas. Regresamos al tema de que el riesgo no se lo esconde, sino que se lo mitiga y se lo muestra con toda la transparencia del mundo. Hay una estructura que se llama Project Finance. Project Finance es la finanza de los proyectos que va de la mano con mostrar eso como lo que es, como un proyecto. Y la bancabilidad del Project Finance va muy de la mano en función a los flujos sanos que tenga ese proyecto. Entonces, eso te permite a ti acceder a una deuda sana. Esa deuda sana es lo que permite financiar estos proyectos y ese no repago de cumples esos proyectos. proyectos, no tienes deuda sana. Correcto. Porque tienes que cumplir todos los puntos para que dinero Ah, sano. así es. Porque dinero del otro hay harto también. Que dinero sano se mete a invertir. Correcto. Dinero sano, hablamos no que venga de una fuente confiable. Cuando hablamos de dinero sano, hablamos de que sea compatible financieramente hablando bajo unas tasas bajas. No, y que además venga de... Aparte. Sí, no, es que eso ya lo tomamos. Standard conditions. Es que, claro, es que eso lo tomamos ya como, No, es que como con lo por que ha pasado sentado. en Venezuela y con lo que está pasando en Irán, hay unas... Yo vi, perdón la digresión, pero eso es fundamental. El ayatollah Jamenei parece que quiere ir a Moscú, porque se le está haciendo así, pues se le viró todo el país. Todo el kiosco. ¿Saben cuánto calculan la fortuna de Incalculable. Ali Jamenei? 95.000 millones de dólares. La otra vez escuché a Elon Musk decir de que el hombre más rico del mundo no era él, No, sino Putin.
Puede ser. Sí, claro. Lo que pasa es que a Putin no le puedes contar la plata. Incalculable. Primero no está el nombre de él. Y segundo, ¿cuántos años lleva Putin manejando Rusia? Más de 20. Debe tener más plata que Elon Musk. 25, 30 años. No, espérate, estamos No, son como 2025. 22. Más o menos. Sí, 90 y pico, cuando se hizo el cambio de año por ahí. El cambio cuando fue el Yo vi un cambio, video. Cuando cayó la Unión Soviética estaban Gorbachev y luego Yeltsin. Sí, pero ahí viene Putin. hay un video que es en Nochebuena o fin de año que la Unión Soviética iba a dar el discurso de bienvenida al año o Navidad y Putin se lo toma y ahí Putin asume, que creo que es el 99. Si no me falla la memoria. Ya, pero es 99. El muro de Berlín cayó en el 89 y la Unión Soviética se disolvió en el 90, se formó la Comunidad de Estados Independientes, luego se separaron los países, se creó la Federación Rusa y Ucrania. Ahí tenemos el lío con esta gente. Pero bueno, a ver. Objetivamente hablando, a mí se me hace, me corrige cuando empiece a Por desvariar favor, me avisan. Por favor. A mí se me hace que lo que nos sobra a nosotros es sol. Por tanto, debería Depende de haber... la zona, pero Aquí. pero sí. Pero sí, se habla de cobre, hablando a nivel de Acuérdate cobre. que Estamos en lo correcto, estamos en lo correcto. Digamos que Santa Elena, Guaya y el Oro, que es donde se oye la radio. Y Manabí, no se olvide de la provincia Sí, verde. Nosotros no entramos a Manabí. Por las redes sociales a todo el mundo. Ah, ok. Pero focalicémonos acá. Guaya, Santa Elena y el Oro tienen harto sol. Que da miedo. Sí. ¿no? País agrícola. Ya. Dependemos del sol también, Los ríos, ¿no? harto sol, porque imagínate si no, ¿cómo? Ya, a ver. No debería haber ya muchos más paneles solares de los que ya hay. Primero, ¿cuántos hay? Más o menos. ¿Y cuántos deberían haber? A ver, Actualmente ahorita estaremos potencia- cubriendo el 3% Menos, de su totalidad. 2%, 1%. Estoy- claro, considerando lo que se tiene para ¿Y utility. cuántos podríamos estar cubriendo ahorita si la gente hubiera empezado a hacer esto? A ver, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita y por qué no antes? Primero, A por ver. un tema, voy a hablar de la energía solar puntualmente, ¿ya? Para no andar en otros tipos de fuentes de generación renovable, como la eólica y demás. Ujú. Primero, por un tema de regulación. ¿Ya? Hoy en día, la verdad es que desde que asumió el presidente Daniel Noboa Sin, hay una ruta un poco más clara, al menos hay una ruta que se busca cumplir, ¿ya? Hay regulaciones que permiten hoy en Vamos al día... aire nuevamente en la radio, el señor está explicando por qué ahora hay ciertos cambios. ¿Lo puedes repetir, por favor, para la gente de la radio? Lo que Ok. decía que el... Sí, bueno, ¿por qué la regulación? Bueno, ¿por qué hoy en... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto teníamos, cuánto Está- tenemos de cobertura y cuánto deberíamos tener? Y tú me empezaste a hablar de por qué ahorita y me dijiste la regulación cambió Bueno, hoy en día... con la- el presidente Noboa. sí, Eso fue hoy lo en que- día con el nuevo gobierno hay regulaciones claras y un poco más concisas de a lo que se quiere llegar, ¿ya? En el sector fotovoltaico, otro aspecto es que los precios en cuanto a las tecnologías versus lo que era 10 años atrás versus los que es hoy día están sustancialmente mucho más bajos, ¿ya? Ah, 50%, ¿Por qué? 60%, porque el concepto de la tecnología es mejorar, avanzar, ser más eficiente en costos, y hoy en día le puedo decir que la curva de precios y la curva de madurez está, si no es en su punto más maduro, muy cerca de ser el punto más maduro y que verdaderamente llega a ser muchísimo más eficiente versus 10, 15 años atrás es un poco complicado. Pero por esa razón también no hay la misma cantidad de proyectos que había antes, ¿no? Un tema de regulación, un tema de costos, un tema también de conocimiento del mercado. Hoy en día los clientes ya no les decimos que la pregunta es ¿qué? O sea, ¿qué? Energía solar, ¿no? La pregunta es ¿cómo? Si lo financio, si lo compro directamente con mis recursos propios, si hago un contrato de compraventa con el privado que me va a dar una concesión de energía a 15 años, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Tenemos más de 20 megavatios en proyectos para este año 2026. Eso es lo que verdaderamente va a mover la aguja en el sector privado. O sea, la otra vez conversaba con mi hermano y diferentes actores del sector, lo importante que es el sector energético, Rodolfo, para que ruede el país. Porque es un sector productivo, es un sector de construcción. ¿Cuánta gente, directa o indirectamente, está teniendo un trabajo estable gracias a que el sector se va moviendo? Hoy en día nosotros... pues la civilización nuestra sin electricidad no hace nada. No, es que... Y los stakeholders. Nuestra civilización es la civilización... ¿Quién fue? Lenin. Mira, Lenin, no Moreno ni Lenin Hurtado, sino Vladimir Ilich, el ruso. Lenin, ¿sabes cómo definió el comunismo? Es el marxismo más la electricidad. 1900...
20 alrededor, un poquito antes. Ya. Ahí el tipo decía, esto es más la electricidad. Entendiendo que sin electricidad no había cómo desarrollar un país. Mira Cuba, no tiene luz. Apagones de... Hace 2 años se paró el país. Pues, y va justo con lo que nosotros siempre mencionamos. Al final del día no hay progreso sin electricidad, no hay avances de innovación, no hay avances industriales, no hay avances sin ir muy de la mano con un incremento del consumo. Y de eso se trata siempre, y eso es lo que siempre hacemos hincapié y siempre lo vamos a seguir haciendo. Es que no se trata de apagar las luces, no se trata de apagar la maquinaria, sino todo lo contrario. Se trata de producir más electricidad, de producir mejor y de manera más inteligentes. Y para poder producir de manera más inteligente y poder hacer un llamado colectivo a los grandes fondos de inversión, incluso la inversión local, para que presione o para que ponga su grano de arena para la evolución de la energía a nivel local y convertirnos en ese hub de energía que tanto conversábamos, necesitamos una ruta muy clara, necesitamos trazabilidad de Project Finance, que ya no se vean los proyectos como un préstamo, sino como una estructura de Project Finance en la que yo pueda ver los flujos futuros que me va a dar ese proyecto. O sea, que se lo vea como una inversión rentable, segura y sostenible. No como un crédito. No como un crédito, sino como una inversión. Ese es el primer punto. Segundo punto. Una gran diferencia. Sí. Segundo punto, hacer un pipeline colectivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa muchísimo, Rodolfo? Cuando los fondos de inversión te preguntan, quieren invertir en proyectos solares, te preguntan en qué instancia está. ¿Ya? Porque no todos los fondos entran en todas las instancias. Hay fondos que invierten cuando ya está produciendo 2 años. Entonces, dependiendo de la etapa, va muy de la mano con el tipo de fondo en el que te vas a contactar. Entonces, ¿qué pasaría? Yo le pregunto a usted, si es que el día de mañana tuviéramos un portafolio a nivel país en el que se pueda ver la instancia o el pipeline en el que se encuentra cada uno de los proyectos solares. Obviamente invitas a que la inversión privada internacional tenga una claridad muy palpable de cuáles son los proyectos que están pasando. Claro, y ¿Cuáles son los proyectos vas en a los que poder yo puedo casar invertir? el inversor que quiere tal cosa con la tal cosa que sí tengo en el portafolio. Correcto. Lo que pasa no es que no existen proyectos y no es que no hay inversionistas en el extranjero. Lo que falta es hacer un puente conector para realmente convertirnos y ser ese hub de innovación o de electricidad, de energía que buscamos hacer a nivel Ecuador. Es cumplir una ruta clara, una ruta que forme estos 3 pilares que es lo que hablamos, bancabilidad, que va de la mano con estandarización, que cumplamos los parámetros de Project Finance para poder ser flujos estables, sanos y que sean realmente rentables para los inversionistas. Y tercero, la transparencia absoluta. O sea, nuevamente, no es cuestión de que no existe el riesgo existe en absolutamente todo. El riesgo existe en cruzar la calle también. Lo incorrecto es no medirlo y no saberlo. Exacto. Quien no mide el riesgo no lo hay conoce. todo. Riesgo hay en todo. Así es. Sí. Entonces, y lo vimos nosotros en el día a día. Estamos nosotros ahorita atrayendo bastante inversión privada internacional para poder construir las plantas de generación a nivel local. Y es lo primero, o la primera conversación que se tiene. O sea, la primera conversación en el momento que te sientas con los fondos es que no te dicen que hay que tener todo perfecto. No, sino hay que tener todos los riesgos mitigados. La perfección está reservada para los creyentes al Señor y para los no creyentes no existe. Una pregunta. Para generar lo que genera, por ejemplo, una hidroeléctrica de paso como Coca-Codo o una hidroeléctrica de vaso como Paute o Mazar, unos más o menos la grafican, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo no conozco ni Coca-Codo, ni Paute, ni Mazar, pero conozco Itaipú. Yeah. Y no creo que ninguna... Las 3 de esas juntas son un moco al lado de Itaipú. Sí, Itaipú es una locura. ¿Qué se necesita para generar...? ¿Qué se necesita en capital, en capital y espacio? Capital y espacio. Vámonos por capital, pongámoslo un tamaño, vámonos por una planta de 10 megavatios. Vámonos para... 10 megavatios sirve... Hablemos de 50, 100 megavatios. Ok, para dale, no importa. tener noción. Mientras más billetes, más grande es lo que vas a hacer, me imagino, ¿no? Una planta de 50 megavatios, vamos a requerir un espacio entre 40 a 50 hectáreas. Hectáreas, pero es bastante energía. Son 50 millones de kilovatios al año, es muchísimo. No, es una estupidez. Y en dinero se van a necesitar entre 40 a 35 millones de dólares, aproximadamente. Corten la radio, pero diciendo que para hacer... ¿Cuántos megavatios diste? 50. Necesitas más o menos 40 millones. Entre 40 a 35 millones de dólares. O sea que te sale...
a menos de 1 millón. Correcto, Sí. completamente. El costo completamente. por Y tirándole un número grueso, ¿no? Sí, claro. No, estamos ballpark figure. Aquí nadie está pidiendo que... ¿Sabes qué? Quiero decimales hasta el octavo. No. Número- 224.328 dólares, coma, 57. 197479. Punta de un cuarto. A ver, ok. ¿Cuántas hectáreas dijiste? Por una planta de 50, entre 45 entre 40 y 50 hectáreas para tener un margen. Una hectárea, señores, acuérdense, son 100%, 10.000 metros cuadrados. No es tanto. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita una planta de 1 megavatio, le estoy tirando un número conservador. Voy a tirarme a números más pequeños. Una planta de 1 mega la metimos en 0.8 hectáreas, con espacio de seguridad y todo. O sea, una cuadra. Sí, Lo que nosotros usamos aproximadamente. Aquí se usó siempre, bueno, aquí sí fue una mezcla de unidades de medida, ¿no? La tela se vendía no por metros, sino por yardas y por varas. Y, Sistema americano, ¿eh? Sí, claro. Bueno, el galón. Nosotros somos de los pocos países de Latinoamérica que Que usamos venden el gasolina galón. en galones. Los demás venden en litros. Por eso cuando te digan Para que cuánto vale, suene menos. en un país cuánto vale, dice, perdón, pero litros o galones. No, te dicen litros, ¿cómo vale? Entonces multiplique por 3.785 y ahí te da el equivalente con lo nuestro. A ver, entonces, 1 megavatio, por ejemplo, ¿esto podría funcionar con 1 megavatio? No, pues a ver, no sé Yo qué creería tanto consumo. que- Yo creía que tuvieran mucho menos consumo. Sí, me atrevo a decir que un No décimo. tienen fábrica, o sea, no tienen una fábrica que está esto con es una maquinaria. fábrica. Aquí lo que está prendido son los aires acondicionados, las luces, No. los equipos de allá adentro. Muchísimo te menos, recontrasobra un Rodolfo. megavatio. No, aquí necesitaríamos no, Ok. no más de 55 kilovatios. Te hago una pregunta. Yo vivo en el edificio del Fortín, ¿vale? Con mi padre Aguirre, el último sur-norte de... Vista al río. Claro. Y girado. Rico café en la mañana. No, girado. Yo recibo el viento del mar, del sur-suroeste. A ver, ese edificio tiene 26 pisos. Los primeros 4 pisos son oficinas y el piso 5 al 26 son viviendas. ¿A eso 1 megavatio le alcanza o no? ¿Cuántos pisos dijo que eran? 26. 26 4 pisos. Yo creo que 1 megavatio. 22 de viviendas. Yo creo que puede- según lo que comentó puede usted, ser. de que gasta alrededor de entre 500 80 pero 100 otra, hay dólares, otros departamentos es que voy a sacar, de paquete, voy a sacar un promedio un poco más alto. A ver, escúcheme. saca un promedio bastante más alto. No, digamos que cada uno consume 1500. Mucho, pues. No, pero exageremos. Ya, dale. Exageremos. Y son 26. Sí, 26 por 1500. 26 por 39.000. 1500. No, sobrados. No, necesitamos una planta mucho más chiquita. O sea, con 1 megavatio te sobra. Sí, me sobra es bastante. ¿Y a es cuánto bastantísimo. cuesta instalar 1 megavatio? 700 mil dólares, Ya. 800, depende de la infraestructura, ¿no? Entre 700 y 800. Ya. Vámonos al de arriba, 800. Y tú lo divides eso para el consumo de 12 meses al año durante un número de años. Yo le facilito y el te ejercicio. Te queda Bacamú. Le facilito el ejercicio. A una tarifa de 11 centavos, 12 centavos, Que es lo que pagamos nosotros. que es lo que paga el sector privado. Ah, Yo el tengo sector mi... residencial. No, pues el sector residencial es diferente. Porque El sector residencial. Paga mucho más. paga mucho más el sector residencial. El sector residencial O sea, paga... si hablamos de periodo de retorno, que es lo que el ¿Qué es lo cargo que que hace? usted quiere sacar, No sería retorno, sería en qué momento se justificó la inversión y como tenemos ya la planta, el resto es Abacamú. O sea, ¿en qué? correcto, ese es el periodo de retorno, ese es el payback. depende, Más o menos. depende. Si yo soy industrial, tengo una tarifa de 10... No, en mi caso el edificio que yo te digo, que son viviendas y 3 años. 4 o 5 años. ponle 5 ya. Y él quiere decir que el mes, Pero- el 61º mes, Sí, Rodolfo, pero porque la tarifa que tenemos en los edificios es relativamente baja. Porque aquí en San Borondón hay muchísima gente que paga 40 centavos. no, pues que... Muchísima. aquí Y el es- retorno de la inversión Aquí le en San va, Borondón, le va a 1 año y medio. ¿sabes qué? Si no se vaya a resentir los oyentes o los que nos ven por las redes sociales y que viven por por aquí. el Instagram. Pero acá la misma electricidad, porque la electricidad es igualita, Es la ¿no es cierto? misma, no ya. viene premium. Ya, exacto, yo viene con decía, música. no. No es ni, o sea, la luz de Mocolí Es la misma. luz que la del Guasmo Sur. Es exactamente lo mismo. Ah, ya. Y cuesta lo mismo. No, pero a los que Bueno, viven- todos tienen la misma regla del juego, ¿no? pero no pagan lo mismo. Pero no paga lo mismo Y pasa lo mismo con el agua potable. Yo oigo lamentos que evocan a las plañideras griegas
de lo que pagan por agua en San Borondón contra lo que se paga por agua en Guayaquil. Y es la misma agua. Pero, ¿O no? pero ¿sabes qué, Rodolfo? Y justamente, y entrando un poco en el tema de materia energética. Y el buen vivir. Yo me iría de- por el buen vivir, o sea, porque... Y yo, más allá de eso, hermano, más ¿va allá a de salir eso. con el suma causal tan temprano en el año? No. No, Es que- más allá de eso, a lo que yo voy es, estamos empezando el año, ¿cierto? Estamos planteando objetivos, seguramente Sí. muchos de los oyentes han visto han hecho con su familia los objetivos de este año, lo que quieren hacer. Yo creo que se viene para el 2026 un año muy, muy positivo en el sector energético. Yo creo que el privado, llámese Genera Renovables o cualquier otro, está bastante emocionado con la cantidad de megas que va a construir este año. Ya. No solo para el sector privado, para la gran industria que ya se ve, ya se emociona por las plantas solares, ya ve la necesidad de instalarlas, la necesidad de buscar mecanismos de financiamiento, sino también para las plantas de distribución. Y uno de los objetivos que nosotros tenemos en Genera, y no lo digo solo el 2026, sino desde que empezó la empresa en el año 2020, es el año de la pandemia. el año- fue durísimo, pero se sacó adelante. Bueno, de y hecho, es, ¡Qué puntería, hermano! justamente aportar a esta diversificación de matriz energética. O sea, cuando hablamos de megas, no se lo mide como moneda de cambio, sino como moneda de progreso. Ya, pero yo tengo una pregunta. A los costos que pagan... Perdón, aquí estamos en Daule, por si acaso. Estamos del lado de Daule. Los de allá, los de más allá. Los que eran Guayaquil hasta 1955. 40 centavos. Depende, pues depende. Pero- Es variable. Hay gente Ponme que un paga promedio. 25, Ponme un 40. promedio, un promedio. Hay, 30. hay de todo un poco. O sea, que 25, 40. Es que Mira. es variable, es variable. Te compro 25. Ya te compro 25 uno es la- Y no se le sale más rentable que el municipio de San Borondón, que proclama los 4 vientos, que es más eficiente que... Bueno, ser más eficiente que el de Nueva York de Mandani hasta yo. Porque eso dale un año y vas a ver cómo está Nueva York. Invivible. Una pena terrible. A ver, no sale más económico y más racional que el municipio de San Borondón en terrenos obviamente municipales, que debe de tener bastantes, instale una planta de energía solar y se acaba el pagar 25, 30, 32 o 40 centavos para la gente. A ver, el, ¿Se puede o no se puede? el sector productivo, como lo hablamos en su momento, depende Acuérdate que San Borondón es prácticamente cero. Aquí no hay fábricas. de las comercializadoras. Ya. Entonces, o sea, se puede hacer algún proyecto privado en el cual se parcelen las diferentes granjas fotovoltaicas para la venta a las residencias. Sin embargo, Por urbanizaciones. por Pero, ejemplo. sin embargo, claro, pero tuviera que ser un trato de privado. No entraría, la figura del municipio fuera a involucrar Correcto. Sí, directamente pero a ver, la empresa ¿por qué me eléctrica. dices entre privados? entre privados Porque me entre refiero privado- a una empresa. me refiero promotora. entre quien promueve el proyecto solar y quien Ya, vaya a ya. comprar la energía. Ok. El municipio puede promover el Municipio, proyecto. por supuesto. Ya. Pero Entonces tú tienes al municipio que tiene el terreno, instala el número de paneles, paneles que se necesarios necesiten para poder generar la luz que de otra forma te viene por el cableado, ¿no es cierto? Ajá. Ya la generas. Ya tienes la energía. Igual tienes que meterla Correcto. por la red, o sea, A eso iba. Tienes que de todas formas claro, pasar por por la cable, por los distribuidora. cables, por el sistema de A mí mediación. me da miedo decir alguna estupidez. No se preocupe, aquí estamos para... Pero tiene que pasar por los cables, es Ya, cierto. tiene que pasar por los cables, ok. Pero de lo que ya hemos conversado y algo de lo que entendí, siempre va a ser en un corto espacio de tiempo, pocos años, va a ser súper rentable comparado con lo que pagan ahorita. Sí, pero a ver, recordemos que en el momento que se inyecta la energía, quien toma poder o posesión de esa energía, de todas formas, previa a su distribución, es la misma distribuidora. Claro. Entonces, quien se encarga de la repartición es justamente la distribuidora. Claro, pero es que y hasta que no se haga una modificación del tema, no se va a poder hacer lo que usted está planteando. En Brasil Porque la hay una distribuidora empresa... va a poner el precio que le dé la gana. Ya te entendí. Exactamente, eso es. ¿Y qué pasa? Hay La una distribuidora, empresa... déjame adivinar, la distribuidora no será el mayor vacunador del país, el Estado. Yo no... Oye, Rodolfo, ¿cómo piensa que yo me voy a meter en esa conversación? No, yo pregunto. Por Dios. Uno La del di- sector privado promoviendo empresa, trabajo. No puedo. Pero ¿quién es la distribuidora? Senel, la Senel. Senel, Senel, la pues. empresa eléctrica. Eso es el Estado. Ya.
Nos jodimos. Ya. Como le decía Rodolfo. ¿Sabes qué? He estado preguntándole tontería. Era que me digan. Sí, pero a hace CENEL, rato, me han CENEL- dado chance. a CENEL o las empresas hay un- eléctricas les conviene que hayan plantas fotovoltaicas. Sí, correcto, por supuesto. Pero claro que Y les hay- conviene. y porque hay- van a comprar más barato y te van a vender igual a al precio que les dé la gana. Y hay un muy buen sentimiento por parte de lo que se está, de la agenda que se tiene de generación fotovoltaica en el país, de la mano con los esfuerzos que se están haciendo a nivel gobierno, con los esfuerzos que están haciendo a nivel zonal. Como le decía, hay un muy buen sentimiento a nivel 2026 con la infraestructura que se está construyendo, con los Por aportes. ejemplo, explícame eso. ¿Por qué hay un buen feeling? Porque Para el estamos viendo, 2026. ¿Qué cosas nuevas hay? regulación. Estamos Ya, viendo una regulación ya, completamente distinta. correcto, Estamos un viendo punto. un incremento tarifario que por más que duele directamente al bolsillo del privado, fomenta la generación de energía. Eso es economía 1.1. O sea, en el momento que incrementa el valor se tiene que buscar soluciones. Entre esas está la fotovoltaica. El resultado es diversificación de ¿Puedes materias de energía. desarrollar el aumento de las tarifas, Daniel? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? El año pasado ¿Por qué ese se incrementó entre un 25 o 30%, dependiendo a quién le pregunten, las tarifas industriales. Esas tarifas Sí, eso sí me industriales. acuerdo. Esas tarifas. ¿Cuál fue la razón? La razón es que se tienen que tener proyectos fotovoltaicos. No, Que al final del día se No, viene pero ¿por qué Enel subió? ¿Por qué viene- subió? Porque está se- subsidiada la energía Se viene, hasta cierto punto. se viene subsidiando la energía desde hace muchísimo tiempo. Correcto, es así. ¿Subsidiando de verdad o Sub- subsidiando no, con los subsidi- libros y los balances de Enel? como lo quiera decir, pero- Subsidiando de verdad. Subsidiando de verdad. Porque A ver, al no, final- a ver, te la y pongo. le digo por qué de verdad. ¿Cuál Hasta es se- déjame hacer una cosita. ¿De dónde sacamos la mayor parte de la energía nosotros? Hidroeléctrica, agua. ¿no es cierto? Correcto. Pero hidroeléctrica. Ya, las represas, correcto. De Paute. Ya que hay que amortizar. Bueno, Coca- Paute está recontramortizada hace años, ¿no? Ya. A ver, pero las otras no, de acuerdo. Esa energía, la energía de las presas, o sea, esa sería hidráulica, correcto. Ya. ¿Cuánto cuesta producirla? 2 centavos y medio. Yo creía que hasta menos. Pero Pero dame gusto, 2 centavos y medio. Ya. Ya. Si cuesta 2 centavos y medio, a mí explícame por qué me tienen ¿dónde está el subsidio si me cobras 11? ¿O eres tan ineficiente Hay que tu costos- red es una porquería, hay costos se de fuga? hay costos de transmisión. Administrativos. Hay costos Sí, administrativos. pero no para que a ver, yo fabrico carros, ¿ok? Y mi Ya. ¿Qué fabrica? Carros. automóviles. Y mi costo de hacer un automóvil eléctrico en China, voy a decir algo, es $10,000. Son los 2,5 centavos que cuesta producir un kilovatio hora Digamos. en hidroeléctricas. Pero yo tengo el equivalente a tus líneas de transmisión, la burocracia, lo de acá, lo que tengo que empalmar. En Ecuador hay que tener un billete para empalmar porque si no sales empalmado. Y entonces resulta que lo que me costó 10,000 te lo voy a vender en 50,000 o en 42,500. ¿Sabes cuántos carros vendo? Ni uno. Pero aquí es normal que algo que cuesta producir 2 centavos y medio termines pagando. Y como buena gente, Pero 11, es que porque sabes que el estamos señor hablando me de la dice que hay producción. gente que paga mucho estamos, más. El estamos sector- hablando de la el sector producción residencial, intacta. es Y no solo hablamos a nivel local, o sea, si hablamos a nivel Latinoamérica, Ecuador se mantiene todavía hasta la fecha como de las energías más baratas que hay en el mercado. Entonces, El sector industrial, comercial, el valga la sector redundancia. industrial, el sector comercial, y es algo que viene pasando, imagínense, desde hace muchísimo más tiempo. O sea, Voy a no buscar estamos una hablando foto. de hoy, no Pero estamos a ver, hablando de... pero no espérate un estamos ratito. hablando de... Subsidiar es cuando el precio que nosotros, consumidores, pagamos es un precio inferior al que deberíamos en estricta justicia pagar y la diferencia hasta la la fecha. absorbe el Estado benefactor. Correcto, y hasta la fecha. Ya. Perdón, pero en base a los cálculos de quién y a los libros de contabilidad de quién se establece el subsidio. Porque si son de CENEL o de cualquier organismo del Estado, para que no se resientan en CENEL, Petroecuador, mencionen la que quieran. Primero, sus balances no son confiables cuando los tienen. Petroecuador no tiene balances hace años. ¿Ya? CENEL es la electricidad, ¿no es cierto? CNT tiene, como les dio vergüenza cuando sacaron la porquería esa que se llamó Alegro al principio, la tercera banda celular, perdieron 200 millones el primer año. Y 200 el segundo año, entonces dijeron, no, nos van a matar. La metieron en la contabilidad total y resulta que nadie sabe cuánta plata pierde CNT en celulares. Una fortuna. ¿Cuánta plata perdió hasta ahorita? Miles de millones. Entonces yo, ¿cómo me Lo fío? que sí le puedo... En realidad los libros contables de Alegro no los tengo, pero... No, lo ni que los sí- vas a tener. Lo que sí creo es que
En los próximos años vamos a ver muchísima eficiencia en el manejo del consumo energético. ¿Por qué? Porque al final del día, como bien lo sabemos, las líneas a nivel país no son de lo más robustas, y ya también es responsabilidad del sector privado robustecer esa línea. Es lo que veníamos hablando. O sea, están anémicas, en otras palabras. Están anémicas, y va de la mano con lo que hemos venido conversando todo el tiempo, de que el sector público es a quien le corresponde colocar las reglas del juego coherentes, que es lo que está haciendo. Está colocando unas reglas del juego que nos permiten a nosotros jugar como privados. ¿Ya? Nos están permitiendo a nosotros, el privado, jugar el juego de hacer empresa, el juego de hacer generación, de hacer energía, de poderla distribuir de manera correcta. Pero la ley actual, entiendo, corríjanme por favor, lo repito, Dale. en entera libertad de corregirme cuando empiece a desvariar. La ley actual le permite a algún privado, supongamos que viene el Fondo Noruego y dice, ¿sabes qué? Tú, Ecuador, yo te voy a poner todo el sistema de transmisión. Porque yo tener plata suficiente para poner el sistema de transmisión a Estados Unidos, Rusia, China y Japón, a todos juntos. A todos juntos. Ya. Ecuador le dice, no, la transmisión es mía, solo yo, Estado, la puedo hacer. O le dice, sí, Noruego, ven y pon la transmisión. No, a ver, que se puede robustecer las líneas, se puede robustecer las líneas. O sea, y lo digo porque justamente ahora es el caso en el que nosotros estamos... O sea, un privado puede robustecer la línea. Un privado puede robustecer las líneas, por supuesto. ¿Y el Estado le reconoce algo por robustecer las líneas? Es un costo de transmisión que se imputa dentro del proyecto. Cuando hablamos de Project Finance, hablamos que la consideración del proyecto no tiene que ser solamente el input o el output del producto final per se, sino todo lo que involucra ese proyecto. Si es que yo el día de mañana me estoy inventando, quiero vender un proyecto inmobiliario, pero tengo que hacer el pavimento para que la gente pueda llegar a mi proyecto, lo tengo que asumir. Y si yo lo asumo, digamos que no tiene nada que ver el municipio ni la fuente ni la fuente que sea. Yo necesito que la gente vea mi proyecto. Está dentro de tu costo de construcción. Ya, está dentro del costo. Y yo creo que de eso se trata, porque nuevamente estamos bastante optimistas nosotros como Genera, como Gino, como Daniel, de cara a este nuevo año, porque hay la apertura para hacer todo ese trabajo y porque hay una planificación de por medio. Si no hubiera el cambio de reglas, no estarías optimista, en otras palabras. No estoy optimista si es que... un cambio de reglas positivas para bien. Si no hubiera el cambio que no, usted me dices... No, si es que no hubiera aumento de tarifas... Si se hubiese dado ese cambio... Si es que no se hubiera dado ese cambio regulatorio, si es que no hubieran dos regulaciones que amparan tanto la generación privada como la generación utilities para el Estado, si es que no habría un aumento de tarifas que va a permitir que sea más rentable para las empresas instalar plantas fotovoltaicas, si hubiéramos tenido esta conversación 2 años atrás, no hubiera sido tan optimista como el día de hoy, a inicio del año, Día de Reyes de 2016. Y por eso es que, Rodolfo, está bien, hasta cierto punto, por supuesto, hay que ser consciente, hay que estudiar muchísimo el pasado y las cosas que han venido sucediendo hace muchísimo tiempo, pero yo sí invito a que quienes nos están oyendo, y también invito a las personas, al empresario joven, más que nada, que a quien me lo voy a dirigir en este momento, aprendan muchísimo del pasado, pero esté dispuesto y tengan la predisposición y tengan las ganas y el plan para poder atacar el futuro y el presente. Entonces, esa es la idea de aprender del pasado. Correcto, si uno correcto. No aprende del pasado por nota, aprendes del pasado para no hacer la misma casita, por no decir hay damas, si no digo otra. Correcto. Si no, claro. ¿Cómo es el dicho? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, nosotros somos el ejemplo perfecto de cómo funciona eso. Correcto, y podemos hablar de mil y un casos del pasado, de errores que se vinieron repitiendo y que se vinieron dando. A ver, a mí me queda claro una cosa ahorita, que en las condiciones actuales de Ecuador, lo lógico, porque al ser lógico es lo conveniente financieramente, de eficiencia, etcétera, eso es la lógica. Correcto. Ya. Lo lógico es empezar a generar energías, en este caso fotovoltaicas. Así es. Ya. Esa es la decisión. Si eso es lo lógico, ¿qué falta? ¿El billete? ¿La capacidad de transmisión? ¿Dónde está el pero? El Ahorita. hoy en día está en la estructuración financiera. Ese es el pero. Porque no es el billete. No. Una cosa es el dinero, la plata, el billete, y otra cosa es el mecanismo o el vehículo en el cual se va a invertir. Son dos cosas completamente distintas, ¿cierto? Tienes el billete, pero tienes el vehículo. Exacto. Ahora ya se están construyendo los vehículos, se están acoplando los vehículos a la realidad local, se están tropicalizando los vehículos de inversión que vemos del extranjero. Entonces, todo eso está pasando hoy en día, se está viviendo, es un momento de transición que estamos viviendo a nivel local, a nivel país, y es por eso que el auge que se habla a nivel energético no es en papeles, sino es real. Lo palpamos nosotros porque
vemos más clientes que antes, porque vemos mayor inversión que antes, porque vemos mayor dinamismo en la conversación, las decisiones se toman más rápido y la gente ya está financieramente hablando mucho más capacitada en poder conversar en temas de estructuración solar. Entonces, no lo vemos ¿cómo se llama? En conversaciones o en ideas, sino que lo vemos palpable en el día a día, porque a esto nos dedicamos, de esto vivimos y con esto esperamos aportar. Y ese es el plan. Una pregunta. Sí, claro. Dos. Se me hace lógico entonces que las nuevas, obviamente, ya las que están, ya verán cómo hacen, pero que las nuevas urbanizaciones que se hagan en sectores donde abunda sol, deberían pensar en generar luz fotovoltaicamente. Completamente. ¿Y sabe qué, Rodolfo? Primero, ahí estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo porque o sea, a mí me parece, estamos muy de acuerdo porque a mí sí me parece lógico que de ahora en adelante toda casa tenga la opción de no de colocar paneles, sino de ser construida con paneles solares. Eso me parece algo básico, lógico, que hace todo el sentido del mundo y que se puede periodificar y ya sería un negocio financiero que lo podemos conversar en otro momento. ¿Ya? Pero también hay algo que no se lo puede hacer hoy en día porque tiene muchas complejidades a nivel regulatorio. Pero ¿qué pasa hoy en día a nivel Brasil? Brasil hay una empresa que se llama Minum. Minum lo que hace es que parcela plantas enormes, grandes, de 10, 15, 20, 50 megas. Y lo que hace es que tienen una lista de espera de clientes que se quieren conectar. Exacto. Entonces, es el equivalente a CENEL, pero más barato y a nivel solar. Y privado. Eso pasa en nuestro país. Y privado. Ah, ya, entonces no es el equivalente a CENEL. Comunidad, y para ponerlo coloquialmente, tropicalmente. Y comento el ejemplo de Minum, porque tenemos muy buena relación con la gente de Minum. M-I-N-U, Minum. Minum, correcto. Tenemos muy buena relación con ellos. ¿Dónde están? ¿San Pablo, Río? ¿Dónde? Está en todo Brasil. Están Pero basados en Sao Paulo, pero Ya. están en todo Brasil. Claro, por favor. Y es interesantísimo porque ellos ya nos dicen, o sea, nos han comentado que se les acaba el espacio dentro de esa parcela de... Estamos al aire nuevamente. Por favor, para beneficio de nuestros oyentes de la radio, repítemelo de Brasil. Estábamos comentando de lo interesante que sería que cada proyecto inmobiliario venga ya con una planta solar en cada casa. Y nosotros comentábamos de que es lo lógico, es lo inteligente, que fuera fantástico que el día de mañana las casas en el momento de tener que conversar los acabados, se hable, ¿quieres paneles sí o no? Fuera lo lógico, fuera lo fantástico, ¿cierto? Punto número 1, y si es con genera muchísimo mejor porque los acabados son espectaculares. De ahí, le comentábamos a Rodolfo que nosotros conocemos una empresa brasilera que se llama Minum, que opera y se maneja muy bien en Brasil. Esta empresa, ¿qué es lo que hace? Y es muy interesante. Hacen plantas grandes y lo que hacen es que parcelan esas plantas y le dan la opción de contratar a la gente ciertos kilovatios a los que se va a inyectar. Una parcelita. Parcelita. Cada uno tiene una parcelita. Ya te entiendo. Correcto. Cada quien se conecta. ¿Sabes qué? Yo me desconecto de la empresa eléctrica, me conecto a la red de esta empresa Minum por 20 kilovatios, por 10 kilovatios. Yeah. Y el único pero que dicen ellos es que tú te puedes conectar, se llama Energy as a Service. Ese es el concepto, la energía como servicio. Yeah. Ese es el concepto del modelo de negocio. Lo único que pide la empresa es ¿Cuál que es el cuando te vas a desconectar, Que le pagues. por el motivo que sea, lo reportas 3 meses antes y ya está. Lo reportas al que te proveía. Al privado. A Minum. No, a ellos. Ah, a ellos. Le dices, pana, ¿sabes qué? Me voy a desconectar, por favor, en 3 meses lo dejamos hasta aquí por el motivo que sea. Cuando te quieres desconectar de De ellos. Ya. Sí, sí, No, pero yo, por ejemplo, si hubiera eso aquí, que no hay, pero supongamos que ya hubiera. Ya. Qué placer que me daría escribirle la carta de desconexión a CENEL. Sería una obra maestra de la prosa castellana. Me voy inspirada, además, plagiada básicamente a las ideas de un genio de la literatura española del siglo de oro, don Francisco de Quevedo. La carta de desconexión está complicada porque siempre hay que... Mantenerse y recomendamos siempre mantenerse conectado al famoso grid o la famosa red. Pero lo que sí se puede hacer, si usted quiere desconectarse o olvidarse lo más posible del pago de la empresa eléctrica, es colocar paneles solares. Y no lo digo como estrategia comercial para quienes nos oyen, sino que lo hablando de lógica pura y dura. Es una realidad y yo creo que si usted va donde cualquier empresa que va en crecimiento, lo que quiere cada vez es adueñarse o ir creciendo de manera en que se va teniendo ownership o va comprando su línea de producción. En el caso de cualquier otra línea es lo mismo. O sea, yo quiero ser dueño de mi energía, yo quiero producir mi propia energía. Hace todo el sentido del mundo. Es la decisión inteligente.
Ya no, las mismas preguntas ya se vuelven redundantes en el momento que la gente se pregunta si se instala paneles solares o no. Como bien lo decía Gino hace un tiempo, la pregunta dejó de ser hace muchísimo tiempo si es que se instalaba o no se instalaba, sino bajo qué concepto, cómo lo financio, lo pago, lo financio directamente con Genera, lo financio directamente con el banco. Hay mil y una opciones y ahorita la excusa es no querer progresar, no querer avanzar, pero está bien porque toda innovación a lo largo de la historia ha tenido ciertas barreras que creo que han sido imaginarias más que cualquier otra cosa. Así que, nuevamente... Es que el cambio da miedo. El cambio da miedo, pero también emociona mucho, ¿no? Las cosas cambian y emocionan, ¿no le parece, Rodolfo? A ver, el cambio y la reacción ante el cambio es uno de los mejores termómetros para medir la estupidez humana. Sí. Perdóname. O la desesperación humana. Cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra, los trabajadores destruyeron las máquinas porque dijeron, nos vamos a quedar sin trabajo. Hasta que alguien les explicó, sean estúpidos, van a trabajar menos, van a tener más plata, van a ganar más y van a poder comprar más. Se acabó el problema. Pero las primeras fábricas las destruyeron. ¿Por qué? Porque claro, los telares, digamos, automáticos de ese tiempo, en un principio sí, cortaron gente. Pero luego mira tú, pues, a dónde nos ha llevado la revolución industrial. Y una cosa, una planta podría funcionar sin seres humanos, pero no sin luz, sin energía eléctrica. Bueno, verdad. Porque todos los que mueven son robots. Pero si tú no tienes energía eléctrica, ¿qué vas a fabricar? Si no hay energía eléctrica. Entonces, ¿cómo es que decía Lenin? es el marxismo más la electricidad. Y Lenin no era ningún gil, por si acaso. Yo me leí, no todas, pero una buena parte de las obras completas de Lenin. Tipo brillante. En el lado equivocado, pero brillante. Y sabes que ahorita justo que mencionaba el tema de la fábrica, es interesante porque el concepto de hub, cuando hablamos de hub de innovación, de lo que sea, es la capacidad de sacar un producto repetidamente, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, se tiene que hacer una estandarización muy fuerte desde la construcción de la planta hasta los contratos estandarizados, estandarizar toda la línea de producción. Y Ecuador lo que se tiene que convertir, o lo que estamos nosotros tratando de contribuir a la construcción del Ecuador, es ser una máquina dispensadora de energía solar. Claro, un hub viene a ser una especie de gran tubería por la que pasan un montón de cosas, porque tiene compartimentos. Claro, los que hablamos de los aeropuertos son hubs de aviones, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay hubs de muchas otras cosas. Hablando de historia, la ruta de la seda era ser un hub. Sí, correcto. Iba de China a Europa. Claro, era un hub lento porque no habían... estamos hablando del año 1300, no pretenderán tener aviones en ese año. Ok, ¿cuál es el país, hasta donde ustedes saben, de Latinoamérica que más ha desarrollado energías renovables, fotovoltaicas? A ver, yo no sé si es el que más, yo, pero... a ver, por volumen me lanzo por... No, por volumen debería ser Brasil o Brasil. México. Por volumen me lanzo Brasil. A ver, por volumen es Brasil, pero mi favorito es Chile. Mi favorito Por volumen es Brasil. Por volumen, Brasil es el país más continente grande entero. del mundo. Brasil es un continente entero. Tiene Es 5 el- mundiales ya te en el voy- producto. Espérate. Federación Rusa, Canadá, China, es el quinto país más grande del mundo. Y el sexto es A Australia. mí me gusta mucho el caso de Colombia, es bastante cercano a lo que tenemos en ¿A el ti te Ecuador. gusta Chile? Ya, Me a ver, gusta ¿por Chile. qué te gusta Colombia? Me gusta Colombia porque... Por las colombianas. También, sí. Pues. No, me gusta Colombia por la cercanía que tenemos con Colombia, porque tiene regulaciones bastante parecidas, porque la mentalidad del colombiano es mucho más parecida a la que tenemos acá, porque hay un concepto que se está tratando de replicar acá, que son las mini granjas fotovoltaicas, Mini granja. que ok. te permite instalar granjas como lo que comentábamos, hasta 10 megavatios, Sí. con inversión privada. Me gusta porque han entrado actores bastante interesantes, europeos. No, ya no tienen problema. ¿Quién vaya? No, o sea, Colombia me gusta mucho porque hay bastantes, o sea, el colombiano es bastante emprendedor, ¿no? Nosotros tenemos muchos peers que trabajan en el sector financiero allá, y lo que nosotros estamos buscando promover acá, y palpamos un crecimiento real y un espíritu de sacar adelante el sector. De desarrollo. O sea, en Colombia le están haciendo bien. Me está haciendo bien y lo siento bastante Ok. cercano. Vámonos Lo siento más cercano a un Colombia que está haciendo muy bien las cosas, que ha metido más de 800 megavatios en los últimos 4 o 5 años, que un Chile tal vez, que también es un país muy desarrollado, pero personalmente lo siento más lejano. A ver, ¿cómo dicen en Chile? ¿Por qué Chile? Que hay todo, A ver, A ver. ¿por qué Chile? Chile desde un principio siempre atrayó
Atrajo. Atrajo, gracias. No, que a veces uno se confunde de idioma. Bastante Y más con chileno, pues. bastante inversión. Bueno, no, ellos hablan chileno. Ellos hablan en chileno. Bastante Por eso, inversión internacional, ¿ya? ¿Ya? ¿Y cómo lo lograron? Bajo el discurso que yo trato de promover bastante, que siempre en general comentamos, que bajo la estandarización de los contratos de PPA, el Power Purchase Agreement, que siempre hemos hablado. Entonces, a nivel resolutivo, la conclusión o lo que terminó pasando a nivel Chile fue no megavatios, sino gigavatios de respuesta por parte del sector privado, porque siempre vamos a hablar del sector privado cuando hablamos de las cosas bien hechas. Pero también hablamos de atraer millones de dólares al país, miles de millones de dólares. Sí, Entonces, ellos, y justamente nuestra estrategia la basamos mucho en lo que hemos visto en otros lugares que funciona, tratando de adecuarlos a la realidad local. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es este marco de estandarización de procesos financieros que mantiene Chile. Y es por eso que, como yo digo abiertamente, que como país a nivel energético me gusta muchísimo, se han concentrado en invertir muchísimo dinero en construcción de líneas, tienen un tema de storage, de un sistema de baterías fantástico, han construido los vehículos, los productos financieros para que el sector privado local tenga muy buena apertura y bastantes opciones para poder diversificar su portafolio energético. Y eso es lo que está bien. En un país donde hay muchas opciones de inversiones, un país donde hay mucho crecimiento, mucho progreso. Una pregunta. Dijiste Colombia, Brasil por tamaño, obviamente, ya. Pero Colombia y Chile, perdón, y Volumen. Y el Virú, como decían en los tiempos coloniales. ¿El Perú cómo está? A ver, Perú es diferente, porque Perú, por ejemplo, hablamos hace un rato de la regulación en Ecuador, de la regulación del autoconsumo. Ya. Ya tener medidores bidireccionales, que el privado pueda enviar crédito. En Perú esa regulación no estaba clara y no estaba tan concisa en cuanto Entonces no funcionaba. Entonces no ha funcionado. Lo que ha funcionado más en Perú es las granjas utility, las granjas de demanda al Estado. Entonces, en Perú sí ha habido construcción de plantas fotovoltaicas a nivel Estado, pero a nivel privado han estado limitados por la regulación. O sea, ha sido ¿Y al sabe revés. quién? Perú es al revés que Colombia, Chile y Brasil. Es estatal. No es estatal, pero los proyectos que se han abierto para que se puedan construir bastantes plantas Son del Estado. son del Estado, que las construye un privado, pero Ya, son pero son para del venta al Estado, Estado. claro. Para venta al Estado, construcción de inversión privada. Y bueno, es lo Y mismo que para el pasa en México. autoconsumidor privado hay una limitante, me parece que eran de 500 kilovatios, que no es mucho. Entonces, pero ¿sabe qué país ahorita va a despegar que da miedo? El que no tiene mar. Bolivia. Bolivia. Bueno, hay dos que no tienen mar. Bueno, Bolivia y Paraguay. Pero Paraguay por lo menos tiene entrada al mar. No, hermano, Paraguay tiene el 50% de Itaipú, del cual consumen creo que el 2,5%. ¿Y saben a quién le venden el resto? Al monstruo, a Brasil. bueno, ahorita Viven con superávit, ¿no? ahorita Bolivia, ¿Por qué se va a disparar Bolivia? porque ganó una nueva presidencia que está enfocada bastante. Claro, salió la escoria esa que había allí. Sí, vamos a hablar claro. Hicieron caída y limpia. Así es, ahí sí estamos de acuerdo. Y han metido gente capaz, y sobre todo empresarios privados que han trabajado en el sector. Te refieres al gobierno de Paz Zamora. Correcto, que está ahorita, ya. correcto. Han metido gente que conoce esto de aquí, que está ya haciendo política pública para retener inversión. Una pregunta. En la no consentida hipótesis de que en algún momento se termine de limpiar Venezuela, Venezuela debe tener un potencial. Venezuela. Pero ¿sabe qué? Primero tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Es que, mi querido Rodolfo, de potencial no se vive ni se come. No, yo sé, por eso te digo, una vez que terminen de limpiar de escoria Venezuela, porque 15, han 20 sacado años. al par de hijos de su madrecita, pero falta. Ni le falta pero respeto a la madre, el potencial de mencionándolos. Venezuela debe ser Enorme. Oiga, para extraer petróleo, ¿sabe cuánta energía se requiere? Procesarlo, o sea, todo. Imagínense. En las refinerías, ¿cuánta energía se requiere? Mira, antes de Chávez, Venezuela producía y vendía 3.300.000 barriles diarios. Nosotros que hacíamos 500.000, 600.000, nos decíamos país petrolero. O sea, como Venezuela, país petrolero. Bueno, Chávez se la ingenió y luego Maduro, y ahora Colombia produce más petróleo que Venezuela, porque Venezuela anda más o menos cerca de nosotros. 700.000, 800.000. Destruyeron PDVSA. La destruyeron, la saquearon. O sea que el día que de verdad Venezuela la limpie de esa escoria,
volverá a hacer lo que era. Pues sí, en la década, aquí la gente se ha olvidado que en la década de los 60 y los 70 los ecuatorianos migraban a Venezuela a trabajar. Porque el estándar de vida y el Producto Interno Bruto de Venezuela es una salvajada. Durante muchos años las dos monedas más estables de Latinoamérica fueron el bolívar venezolano y el sucre ecuatoriano. Hasta que y sabe que caímos en manos de los... Ahorita justamente Gino hacía hincapié que decía que ahorita con todo el tema de petróleo se va a tener que procesar, eso va a resultar en mucha energía. O sea, lo mismo con todo lo que está pasando, la revolución de la inteligencia artificial. O sea, requiere mucha energía. Claro, que energía de una forma... Hay ecologistas que están en contra por eso. Pero bueno, muchas gracias. Y ya saben, chicos, si se van por San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo, que así se llama, no se olviden de pasar por el número 10, el hotel número 10 de la cadena Oro Verde, el Oro Verde de Puerto Viejo. Ahí convertirán su estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté, alta cocina basada en raíces de la cocina manabita, que como ustedes saben es espectacular. Y luego, pues, más tardecito, te puedes ir al Solira Rooftop a ver el atardecer, un coctelito, unos piqueditos. Dicen que te puedes enamorar con ese atardecer, ya es problema tuyo con quien va, ¿no? El hotel no se responsabiliza. Así que ya sabes, si quieres saber más, ingresa en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. RTP. Inicio de espacio